y eso nos marcó. Entonces hoy Dios quiere venir y quiere sanar esa parte de nosotros y quiere enseñarnos a que nosotros podemos venir ante Él y pedir lo que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces ahí donde está, cierre sus ojos, ¿verdad? Y pida que Dios hable a su corazón. Porque esto es algo importante. Muchas veces no nos atrevemos a pedir por muchas cosas, pero hoy Dios quiere que lo veamos desde una forma diferente, ¿verdad? Pero una forma clara, sencilla y de acuerdo a la palabra de Dios. Dios, te pido que vengas y hables a nuestras vidas. Señor, hoy nosotros reconocemos la importancia de poder venir y pedir, Señor, y queremos hacerlo conforme a tu palabra nos enseña. Señor, te pido que nos traigas paz y que nos traigas entendimiento acerca de este tema. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Vamos a ir a nuestra base bíblica. Está en Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 12. Búsquelo. Es unas palabras muy conocidas de Jesús, ¿verdad? Y también muy controversiales, pero vamos a ver de qué se trata. Dice el versículo 9 así, fíjate, es Jesús, ¿ok? Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. 11, es importante. Ahí va. Esto nos incluye también a los que somos papás o mamás. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ok, este tema que yo quiero compartir con ustedes, Dios me habló esta semana. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo quería pedirle a Dios, pero no me atrevía, ¿verdad? ¿Y por qué no me atrevía a pedirle cosas a Dios? Por todo lo que nosotros hemos vivido y por donde hemos pasado, ¿sí? Nos han dicho que no está muy bien andar de pediches, ¿verdad? O andar pidiendo en todas partes, ¿verdad? Y yo quiero ponerte el pedir como una forma válida de poder relacionarte con Dios. Porque empieza el versículo 9, Jesús dice, y yo os digo, pedid, ¿sí? Y ahí empieza Jesús a decir, ok, y dice, pide y se te dará. Busca y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Fíjate, vamos a ver tres palabras importantes. Pedir, buscar y llamar. Estas tres palabras nosotros las vamos a ver como niveles de cómo nos relacionamos nosotros con Dios. ¿Ok? El tema está largo. Hoy solamente voy a tocar el nivel número 1 o el primer nivel, que sería el pedir. Las otras reuniones vamos a estar viendo los otros dos niveles, el buscar y el llamar. Son niveles, ¿por qué son niveles? Porque es algo que tú tratas de llegar a un nivel y luego superarlo, ir al siguiente nivel y luego ir al otro nivel. Y tú dices, ¿el primer nivel es malo? No, no es malo. Es como si tú te dijera, ¿es malo? ¿Qué es más bueno, ir al kinder o ir a la universidad? Pues depende, ¿no? Si tienes 5 años, el kinder. Si tienes 30, pues debiste ya haber terminado la universidad. Pero si me dices que tienes 30 y todavía andas en el kinder, pues, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Sí? Entonces, el nivel realmente no es importante, sino es saber dónde tú te encuentras y cómo puedes ir a los siguientes niveles, cómo puedes ir creciendo. Tenemos que ver cómo Dios nos lleva a través de toda su palabra y vamos a estar viendo en esta secuencia de tres muchas comparaciones que vamos a ver dentro de la palabra de Dios y vamos a encontrar cómo uno
una cosa encaja con la otra, cómo embonan, como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Un rompecabezas, ah, las figuritas todas tienen una forma y tienen que ir acomodándose y tienen un color y tienen un tamaño y tienen una forma de cómo va plasmando una imagen completa. Bueno, en esto, de estos niveles también va a suceder lo mismo. Vamos a estar viendo mucha palabra que nos va a ayudar a entender todos estos tres niveles: el pedir, el llamar y el buscar. Yo quiero llevarte a Romanos 8:32 con una pregunta. ¿Qué tanto podemos pedir? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando ibas con tu papá o con tu mamá a la tienda y desde afuera te decía, y no puedes agarrar esto y esto y esto, y nomás puedes agarrar esto? Ni se te ocurra agarrar esto que tú sabes que no traigo dinero para pagarlo. ¿Sí? Y llegas y lo primero que agarras es lo que te dijeron que no agarras. Y te aferras y haces berrinche y pataleas. Y bueno, Alejandro no está viendo el video. Bueno, Alejandro era de los de esos, de que él llegaba y agarraba lo que quería. Y ya bien nos habían dicho, no agarres esto. ¿Ah? Y pues a veces costaba, ¿verdad? Que nos arrimaban tierrita, ¿verdad? Pues para entender que cuando no se podía, no se podía. Pero ahora que nosotros lo vamos a ver desde un punto espiritual, quiero que veas Romanos 8:32. ¿Qué tanto podemos pedirle a Dios? ¿Qué tanto yo puedo obtener de Dios? Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Jesús es lo más valioso que Dios nos ha dado. ¿Qué se te ocurre que Dios te podría negar si ya te dio a Jesús? ¿Qué te podría negar Dios si ya Dios te dio a su Hijo, te dio lo mejor, lo que Él tenía? Entonces ahora nosotros tenemos que entender que cuando nosotros venimos a Dios, no podemos venir pensando que para Dios hay un límite, ¿sí? Que esto no, ya no te puedo dar más, hasta aquí, ¿sí? O sea, me pediste una camioneta el año, pero no, nomás te puedo dar un bochito del 70 y tantos. No, o sea, Dios no trabaja como trabaja nuestra mente o como trabaja nuestra lógica. E incluso Jesús nos reta y nos impulsa a pedir más. Vemos en Juan 16, cuando Él está hablando con sus discípulos y está diciendo, ¿sabes qué? Yo ya me voy a ir, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. Y Él está explicando el tiempo de su partida. Pero en el versículo 24, Juan 16:24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Digo, oye, pues ya me estoy yendo y no han pedido nada. Es tiempo de pedir. Obviamente tenemos que venir y pedir en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedir y os dará. Es el primer nivel que hoy vamos a ver en esta secuencia. Es una forma válida de relacionarte con Dios. Dios tiene una personalidad generosa. Dios es dador por excelencia. Y toda dádiva buena procede de Dios, porque Él es nuestro Padre y Él es proveedor también. Dios no tiene problemas como los que nosotros normalmente tenemos. ¿Cuáles? Pues Dios no tiene problemas de saldo. Dios no tiene problemas de efectivo. Dios no tiene problemas de escasez. Dios no tiene falta de recursos. ¿Sí? Dios no te dice, pues sabes qué, pues como son muchos, pues no les puedo dar mucho. Les voy a dar poquito para que alcance para todos porque no hay suficiente. No, Dios no tiene esos problemas. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, muchas veces nosotros nos acercamos pensando como hombres, pensando como personas, valga la expresión, ¿sí? Y pensamos que nuestras limitaciones son las limitaciones de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que eso no pasa con Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros si un hijo viene y te pide algo? Si no tienes, para ti es un pesar, es un problema, es una preocupación.
Oye, mamá, es que quiero unos tenis. Mi hijo te acabo de comprar unos tenis la semana pasada. Pero es que son unos nuevos que acaban de salir y todos los traen en la escuela. Ay, Dios mío, pues a buscar tiempo extra o al guardadito, la tanda. Y empezamos a ver cómo le hacemos. Porque dentro de nuestra naturaleza nosotros queremos agradar a nuestros hijos. Pero si nuestros hijos nos piden algo y nosotros no tenemos problemas de recursos, eso se convierte en felicidad para nosotros. Vámonos, mijo, vámonos al mall. ¿Sí? Y te sientes contento y feliz porque puedes llevar a tu hijo y darle aquella cosa que él necesita. Bueno, nosotros tenemos que entender, ¿sí? Hoy en día, que pedir es una forma válida de relacionarse con Dios. Y déjeme enseñarle toda la imagen, ¿sí? No piense que diga, a ver, ¿dónde está por ahí escondido? ¿Verdad? Porque por lo general cuando te dicen, es que Dios te puede dar todo, te piden primero algo, ¿verdad? No, nosotros no te vamos a pedir nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí solamente es una relación tú y Dios. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que pedir es una forma válida de relacionarse con Dios, nosotros empezamos a ver que hay mitos o hay cosas que nosotros venimos arrastrando por mucho tiempo que tenemos que empezar a quitarnos de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántas veces han escuchado a alguien que dice, es que me da pena pedirle a Dios? O sea, por favor, o sea, no seamos ridículos, o sea, ¿cómo, o sea, te va a dar pena pedirle a Dios? O sea, Dios, o sea, está contento porque tú vengas y lo reconozcas como su padre, como tu padre y como su proveedor. Y que tú tengas la confianza de venir y decirle, ¿sabes qué, Dios? Necesito esto. ¿Sabes, Dios? Necesito lo otro. ¿Cómo es posible? ¿Cuántas veces hemos oído que digan, ¿cómo es posible que nomás vengas a la iglesia a pedirle a Dios? ¿Cuál es el problema? Tú tienes que tener la confianza de que cuando tú vienes a la iglesia, tú puedes pedirle a Dios. Y no estoy hablando solamente de cosas espirituales. No estoy hablando solamente de cosas como que, Señor, dame sabiduría, dame gracia, dame paciencia. No, no, estoy hablando, o sea, lo que tú necesites. Lo que tú necesites. Hoy entiendo que Dios es bueno y es generoso con nosotros. Y hay tres principios fundamentales por los cuales pedirle a Dios es una forma correcta de relacionarte con Él. Fíjate bien. Número uno, ¿por qué le pides a Dios? Le pedimos a Dios porque Él es poderoso para dar lo que nosotros pedimos. Tú no le pides a alguien que no tiene dinero. Tú no le pides a alguien que anda batallando. ¿Sí? Es como si, imagínate, llegas a la esquina y está el limpiabrisas o está el que está pidiendo dinero y le dices, oye, compadre, ¿no me prestas $1 por una coca? Te va a decir, oye, pues yo ando pidiendo para mí, para comer yo, y tú quieres que te dé, ¿sí? Entonces tú tienes que entender que solamente le puedes pedir a alguien que tiene el poder para dártelo. ¿Por qué? Porque tu hijo cree, ¿sí?, que tú ganas lo suficiente para darle todo lo que él te pide. Si es verdad o no, es diferente. Pero tu hijo cree eso. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que creer que Dios tiene ese poder de darte lo que tú le pidas. Dice Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios tiene todo para dárnoslo. Número dos, segundo principio, Dios tiene el amor para darnos las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos da las cosas por amor, ¿sí? Cuando tu hijo te pide algo, tú no se lo das esperando que cuando estés viejito te mantenga y cuando estés viejito te la regrese y que, ¿verdad que no? O sea, simplemente tú se lo das porque lo amas. Entonces dice Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces me invocaréis y vendré y los oiré desde el cielo. ¿Sí? Entonces, cuando cuando Dios nos da algo es porque Él nos ama y Él nos conoce y Él sabe lo que nosotros estamos viviendo.
Número 3, principio número 3, la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué nosotros podemos pedir? Porque nosotros podemos venir y sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacíamos cuando estábamos chicos? Veníamos y pedíamos. Ya si nos daban era ganancia, ¿verdad? Entonces ahora nosotros también cuando nos acercamos a Dios, nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué, Dios? Necesito esto, Dios. Estoy batallando por esto, estoy viviendo esta situación, ¿verdad? Pero me someto a tu voluntad. Si tu voluntad, ¿sí?, es que yo lo obtenga, yo lo voy a obtener. ¿Por qué? Porque recuerda que Dios es soberano. Y obviamente, por lo que decíamos anterior, por el amor, Él sabe si te conviene o no te conviene. Y Él sabe si te lo da o no te lo da o cuándo te lo da. ¿Por qué? Porque todo es en base a su voluntad. En el Salmo 142 hay una oración que le llaman la oración sentida de David. Dice, cuando la compuso, cuando la escribió, se encontraba huyendo del rey Saúl. ¿Se acuerdan que el rey Saúl lo quería matar? Y dice que no solamente se escondió, sino que empezó a vivir entre las cuevas y a vivir circunstancias pues que no eran muy agradables. Y dice que viene y habla con Dios. Y ahí en ese capítulo, en el principio ahí dice, másquil de David. Y yo dije, pues, ¿qué será másquil? ¿Verdad? Porque no entiendo. Entonces me puse a buscar qué era másquil y dice que la posible traducción de másquil es entender o discernir, ¿sí?, a refiriéndose a una enseñanza o a un consejo con un propósito de traer instrucción al que lo está leyendo. Entonces, David quería enseñarnos algo a través del Salmo 142 y empieza de esta manera. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustie dentro de mí, tú consistes mi senda. Y en el camino que andaba me escondieron tus lazos. Dice, mira a la diestra y observé pues que no hay en mí quien quiera conocerme. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a Jehová y dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Es válido quejarse delante de Dios. Es válido venirle a decirle a Dios cómo te sientes. ¿Cuántas veces quieres venir y desahogarte con alguien y no hayas con quién desahogarte? Hay veces que vas y inviertes en un psicólogo, en un psiquiatra y te va a ayudar, pero no deja de ser una ayuda humana, ¿sí? O sea, Él no puede solucionarte las cosas como te las puede solucionar Dios. Entonces tú y yo tenemos que venir y traer delante de Dios nuestra queja. Tenemos que venir y traer delante de Dios nuestra angustia, lo que nos duele, lo que nos preocupa, lo que nos molesta. En la cultura cristiana donde crecimos, como les había mencionado, había muchos mitos. Y a veces cuando teníamos que pedir, ya no pedíamos de una forma natural. Empezamos a hacer cosas que realmente nos afectaron de una forma inconsciente. Y hoy yo quiero decirte algunas verdades. Dios no tiene problemas de personalidad. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vienes con Dios, tú puedes platicar con Dios y Dios no se va ni a sentir, ni se va a ofender, ni se va a asustar de lo que tú hablas o lo que tú digas, o se va a enojar o se va a enfadar por lo que tú vengas y le pidas. Imagínate que tú llegas y le dices a Dios, ¿sabes qué? Dios quiere una casa nueva y la quiero grande. Que te diga Dios, oye, pues, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo que quieres una casa y la quieres grande y la quieres nueva? No, Dios no tiene esos problemas. Dios no es como nosotros. Señor, es que yo quiero un carro del año y lo quiero de lujo. O sea,
deportivo. Oye, yo no te voy a dar eso. O sea, eso es lo que nos enseñaron. Eso es lo que nos enseñaron, que tú no le podías pedir a Dios eso. Pues tú le pedías a Dios eso, estás mal, estás reprobado. Pero si miras a la persona que no ama a Dios, que es inconverso y que trae ese carro. O que vive en una casa de la casa de tus sueños y tú no. O sea, tú vives en lo peorcito porque, o sea, ¿cómo le vas a pedir a Dios eso? Eso no es espiritual. Entonces nosotros tenemos que venir y tenemos que romper todos esos paradigmas, tenemos que venir y romper todos esos mitos que vinieron y nos dañaron y nos hicieron ver a Dios como Dios no es realmente. Dios es muy diferente. ¿Por qué? Porque fíjate, tú le dices a Dios, Dios, yo quiero un carro del año y lo quiero de lujo y lo quiero deportivo y va a saltar el hermano más espiritual y también el pastor y te van a decir, no, eso no es de Dios. Oye, como si te fueran a dar a ellos para el pago, ¿sí? Pero pues ya saben que como va a ser el pago grande, pues a lo mejor a la hora de la ofrenda, pues vas a estar corto, ¿verdad? Hubo un pastor que me dijo, oye, como que no coincide el estilo de vida que tú tienes con lo que le echas al canasto, ¿sí? Entonces, esas cosas, esos mitos que nosotros a veces vamos arrastrando, nos impiden disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, porque nos enseñan a verlo mal. O sea, el cristiano tiene que estar amoladón, ¿verdad? Para que se mire que es espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el cristiano está muy bien, o sea, pues algo anda haciendo mal, ¿sí? Entonces, no podemos estar juzgando ni estar viendo las cosas desde esa perspectiva. Hay veces, otro de los mitos que a veces venimos cuando nos acercamos delante de Dios, empezamos a orar con un lenguaje y un vocabulario sumamente religioso y sumamente elevado. ¿Sí? Que hay veces que tú dices, oye, ese hermano, ¿cómo ora? Ora, hay palabras que no entiendo, pero yo creo que han de ser buenas, ¿verdad? Porque es lo que dice. Entonces, llega un momento, ¿sí? Que tú ya no eres quien tú eres. Y empiezas a hacer lo que otros quieren que tú seas. Y empiezas a dirigirte a Dios ya no en tu forma natural. Y empiezas a dirigirte a Dios como si fuera un personaje o como si fuera una figura, ¿sí? De la realeza o si fuera alguien inalcanzable, ¿sí? No quiero ofender ni criticar a nadie, pero les voy a poner alguna de las oraciones, obviamente exageré un poquito, ¿verdad? Para que no haya sentimientos, de cómo a veces venimos y oramos delante de Dios, ¿verdad? Y a veces si lo hacemos en público, como el fariseo, pues queremos apantallar a los que nos están oyendo, ¿sí? Porque fíjate, el fariseo que dijo, Señor, te doy gracias que yo soy como este. Sí, o sea, ¿cómo no se comparó con otro que estaba más alto con él? Se comparó con el que estaba más abajo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios, tenemos que empezar a hacer como nosotros somos, no como la gente nos trata de que seamos. Dice, por ejemplo, hay uno, un ejemplo, dice que llegan y dicen, excelentísimo soberano Dios, me acerco a ti, y luego todavía se tiran, ¿verdad? Me acerco a ti como un gusano, ¿sí? Tratando de no incomodarte, dice, con mi súplica. Y si te sobra o si tú tienes un milagrito ahí extra, ¿ya? Y si te complace venir y voltear y ver a este humilde y el más pequeño de tu creación, mándale una señal a este inútil siervo para que se dé cuenta del propósito que tú tienes para su vida. Si así se acerca uno de mis hijos a tratar de hablar conmigo, le voy a decir, sácate de aquí, ridículo. ¿Sí? O sea, yo soy tu papá. Tú háblame a mí como tu papá. Tú háblame a mí como siempre hemos hablado, con confianza, con cercanía, con naturalidad. ¿Sí? Oye, papá, fíjate que estoy en un problema. Oye, papá, fíjate. ¿Sí? O sea, me acuerdo que Ángel un día me habló y me dijo, oye, papá, fíjate que choqué, pero poquito.
¿verdad? O sea, y ya que voy llegando y digo, bueno, lo bueno es que él tiene la percepción que fue poquito, ¿verdad? Pero bueno, no le pasó nada, gracias a Dios. Entonces, a lo que voy es esto. Tú cuando te acercas a Dios tienes que acercarte como tú eres. No puedes acercarte como otros pretenden que tú te acerques o como pretenden que Dios te mire. Nos tenemos que acercar a Dios confiadamente, ¿sí? Me acuerdo que, voy a aprovechar cuando está Alejandro, ¿verdad? Y no está Ruth, ¿verdad? Me acuerdo que mi papá, mi mamá les llamaba la atención, ¿verdad? Y mi papá les decía, ¿por qué no me dicen a mí? Que me digan a mí, yo soy su papá. Y dice mi mamá, no, es que te tienen miedo. Dice, ¿cómo si no tienen miedo de irse al baile cuando no me piden permiso? ¿Verdad? Entonces, hay muchas veces, ¿sí?, que nosotros queremos hacer creer a Dios, ¿sí?, que le amamos y que nos acercamos, pero a veces nos comportamos de una manera que no valida lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos a Dios. Dice, pero a veces nos vamos al otro extremo. ¿A cuántos les han pasado? De que tú te hincas y tienes un minuto hincado y se te figura que llevas 2 horas y no sabes qué decir y no sabes qué pedir, ¿no? O sea, oye, pues si con tu papá o con tu mamá puedes platicar mucho tiempo, ¿por qué con Dios no? Porque tienes que desarrollar esa confianza, porque tienes que desarrollar esa intimidad, tienes que hacer que esa relación sea más estrecha. Pero, por ejemplo, con el compadre sí puedes hablar, o con la comadre. Oyes horas y hablando con el compadre y con la comadre. Oye, ya cuélgale a la comadre, ya vente, ya. Estamos hablando, oye, espérame, tantito. Oye, ya llevas 3 horas, ahí voy. Oye, ya se rieron, ya lloraron, ya se contaron sus problemas, ya hablaron de las personas que los molestan, que les causan enojo. Es más, no tienen secretos, batallan para despedirse. Todavía que estuvieron 3 horas hablando, dicen, a ver si nos juntamos para platicar con más calma. Espérate. O sea, ¿cómo que a ver si nos juntamos? ¿Verdad? O sea, y con Dios no puedes hablar. Y con sí, con más tiempo. O sea, y con Dios, o sea, 10 minutos, o sea, te pones a orar y te quedas dormido y empiezas a roncar. Me acuerdo que mi mamá, ella oraba siempre a las 5 de la mañana o antes. Y esa vez me tocó a mí levantarme y la vi acá en la sala, ¿verdad? Y fue a hincarse a la sala pues para no despertar a mi papá que estaba dormido en su recámara. Y pues me acerco y yo veo que mi mamá está roncando. Le digo, mamá, ¿está roncando, mamá? Dijo, estoy orando. Le digo, yo estoy oyendo que está roncando. Y dijo, mira, últimamente le estoy roncando a Dios, no te estoy roncando a ti. ¿Sí? Entonces, o sea, tenemos que entender que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros tenemos que venir en una posición como se acercaría un hijo, no como un extraño, no como quien se acerca a un capataz, no como quien se acerca a un supervisor o como quien se acerca al jefe, donde dice, ¿sabes qué? No, es que yo no, o sea, yo no puedo ser, o sea, una persona que hable, o sea, con tanta confianza. Claro que sí, es tu padre, tienes confianza, puedes venir con él, te puedes acercar. No es así, tendría que ser nuestra relación con Dios. ¿Qué digo así? Mejor. De que si tú te despiertas a las 3 4 de la mañana, ¿sí?, y no piensas, ¿sabes qué? Voy a abrir el Facebook. O no piensas, chihuahua, yo me quería dormir hasta las 11. O sea, en ese momento, dices, ¿sabes qué, padre? Ya me desperté y quieres que ore. ¿Sabes qué, padre? Me desperté, pero estoy contento. Me desperté, pero estoy triste. Me desperté, pero tengo esta situación. Entonces, desde el momento que tú te despiertas, empezar a tener una relación con Dios, ¿sí?
Y tú dices, oye, pues nomás le estás pidiendo a Dios, no pasa nada. Ahorita vamos a explicar que esto es cuestión de niveles. Dice que hablar con Dios tiene que ser así como tú eres. Y te va a escuchar como tú le pidas las cosas. ¿Se recuerdan cuando hablamos el miércoles de Ana, la mamá de Samuel? Dice que repetidas veces ella sufrió el desprecio de Penina cada vez que iban al templo. Pero dice que en esta ocasión ella se fue y se puso a orar. Y frustrada le dijo y le reclamó a Dios, ¿sabes qué? Ya, o sea, esta muchacha, esta señora me tiene hasta aquí, o sea, necesito que me des un hijo. Y lo quiero varón. Y Ana está hablando su frustración con Dios, tanto que la creyeron que estaba borracha. Pero cuando ella dijo, no, yo estoy derramando mi alma delante de Dios. Entonces cuando ella derramó su alma delante de Dios, Dios la escuchó. Y aún siendo una mujer estéril, al año siguiente dio a luz a Samuel. Entonces hay cosas en nuestra vida, áreas de nuestra vida que podrían ser estériles. Y que tú dices, no, es que yo a mí nunca me va a ir bien. ¿Cómo que no te va a ir bien? Tienes que venir a derramar tu alma delante de Dios. Es que mi familia nunca se va a acercar a Dios, usted no la conoce. O sea, tienes que venir, tienes que derramar tu alma delante de Dios. O sea, no una oración de un minuto. Tienes que venir y derramar tu alma delante de Dios y las cosas van a suceder. Otra de las cosas que nos enseñaron que también a veces nos causaba mucho problema es, por ejemplo, te decían, fíjate lo que pides. Porque cuando pides, si no pides bien, por ejemplo, mira, si pides paciencia, Dios te va a mandar pruebas. Si pides sabiduría, Dios te va a mandar problemas para que los resuelvas. Si pides fe, Dios te va a mandar cosas difíciles para que desarrolles tu fe. Y yo digo, pues me da miedo pedir algo, mejor no pido nada, mejor así me quedo, o oro por ustedes, ¿verdad? Que Dios les dé paciencia, que Dios les dé... No, o sea, no podemos ver a Dios de esa forma, de que tú le pides algo bueno y que Él te da algo malo. No, dice, ¿qué padre vosotros si tu hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O sea, Dios dice, si ustedes son malos, saben dar cosas buenas, ahora imagínense yo, dijo Dios, ¿verdad? Entonces tú tienes que entender que cuando tú te acercas a Dios y le pides, Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. Aunque sea una locura y aunque esté mal. Y va a decir usted, compruébemelo, como dice el pastor Juan, compruébemelo. Bueno, voy a invitarte a que veas la historia de Josué. Dice Josué en el capítulo 10, ¿sí?, que él estaba luchando. Y le dijo Dios, ¿tú me vas a entregar a mis enemigos o no? Y dijo, tú dale, échale ganas, yo te los voy a entregar. Estos los enemigos ya son tuyos, tú ya la tienes ganada, no pasa nada. Y dice que él empezó a luchar y a pelear, pero empezó a oscurecer. No sé si a lo mejor él no veía de noche, ¿verdad? O tenían un contrato ahí a la hora de la guerra que de noche no peleaban los soldados, o no sé por qué, pero él quería terminar a sus enemigos ese mismo día. Entonces en el versículo 12, entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y le dijo en presencia de los israelitas, o sea, no le dijo en secreto, le dijo delante de todos, sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y dice usted, ¿y eso qué tiene de malo? Pues que Josué estaba reprobado en astronomía. El sol no se puede detener, ni la luna tampoco, ¿sí? Imagínate que Dios le hubiera dicho, espérate, Josué, déjame explicarte. O sea, esto es un sistema solar y esto funciona así y los planetas giran alrededor del sol, el sol no se mueve ni nada. O sea, ¿cómo me pides eso? ¿Sí? Pero Dios no le dijo eso, al contrario, le siguió la corriente. En el versículo 13 dice, y el sol se detuvo y la luna se paró. Oh, pues si pidió mal, pidió una locura, o sea, era algo que no podía suceder, dice. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos.
Y dice, no está en el libro de Hazer, era un libro que se llamaba el libro de los justos, que está paralelo a la Biblia. Dice, el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse en casi todo el día. Y dice el 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, fíjate, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. O sea, pidió mal este hombre. Ya estamos de acuerdo que, o sea, lo que pidió era una locura. Pero Dios atendió la voz de un hombre, porque Dios peleaba con Israel. ¿Sí? Si esa oración estaba mal hecha, ¿por qué Dios respondió? Muchos cristianos piensan que Dios no les contesta porque piden mal, ¿sí? O porque no son claros, o porque no son específicos. Es como si dijera Dios, ay, es que yo te entendí otra cosa. Es que no entendí bien. O sea, yo pensé diferente, ¿sí? Pero no puede ser así. Dios nos conoce lo suficiente para que lo que nosotros pidamos, aún sin que lo pidamos bien o sin entendernos, Dios nos va a contestar exactamente lo que nosotros pedimos. Lo podemos ver con una mamá, ¿sí? Tú oyes a una mamá hablando con un niño de 1 año y medio y tú le dices, ¿qué dijo? No le entendí nada. Y la mamá no te dice, no, es que dijo esto y esto y esto. Todo eso dijo. Yo no me lo oí que dijo, bla, bla, bla. O sea, ¿pero por qué? Porque hay una relación donde la mamá entiende lo que el niño o la niña diga, aunque no sea claro, aunque no sea preciso, o aunque no diga correctamente. Entonces nosotros tenemos que entender que el corazón de Dios nos entiende, aunque a veces no sepamos cómo explicarlo. A veces que nos hincamos y decimos, Señor, pues no sé cómo explicarte. Tengo una necesidad, pero no sé ni cómo decir, no sé ni dónde empezar. Bueno, yo te quiero decir, usted pida lo que hay en su corazón. Usted empiece por ahí. Si usted me dice, es que yo quiero que mi hijo sea doctor, es que yo quiero que mi hijo sea ingeniero, es que yo quiero que mi hijo sea abogado, quiero que mi hijo sea empresario, pídale. Si usted dice, es que yo quiero este hijo, lo quiero para que sea mi yerno, esta niña, yo la quiero para que sea mi nuera, ore, ¿sí? Pero a veces decimos, no, no ores por eso, eso no es correcto. Oye, pues si es algo importante para tu hijo, si es algo importante para tu hija, ¿cómo no vas a orar? No es importante para tus nietos, para tus nietas, ¿sí? Nos dicen que no tratemos de interferir en los planes de Dios, pero nosotros pidamos sin temor. Recordemos que la voluntad de Dios es la que siempre es soberana y siempre se va a llevar a cabo. Imagínate, tú dime, ¿por qué cosas tú crees que un niño se atrevería a orar y tú no? Yo estoy seguro que un niño se atrevería a orar por su equipo de fútbol. Tú no. Es más, el perro, él se atrevería a orar por el perro. ¿Y tú qué dirías? Por el perro. Eso es algo, un sacrilegio. Eso está mal. ¿Sí? Es más, compras el boleto de la lotería a escondidas y no es capaz de decirle, Señor, que me saque la lotería. ¿Para qué lo compraste? ¿Sí? Entonces, a lo que yo quiero decirte es, tienes que ser como un niño cuando te acercas a Dios y tienes que atreverte a pedir lo que tal vez no te atreverías. Cuando oramos no se trata de apantallar a quien nos escucha. No se trata de que oremos correctamente, teológicamente hablando, o poéticamente, o que tengamos una buena oratoria.
Se trata de derramar nuestra alma delante de nuestro Padre. Dios es sabio y Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere escucharnos. ¿Cuántas veces, tú sabes que tu hijo necesita ropa nueva o necesita calzado, ¿sí? Y te aguantas y no se lo compras hasta que él te dice: oye, mamá, ¿me puedes comprar esto? ¿Por qué? Porque a ti también te causa satisfacción. Dios se complace también en bendecirnos. Dios se complace en darnos todo lo que nosotros pedimos. Fíjate algo interesante que yo encontré, no me había dado cuenta, en la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que dijo: yo quiero mi herencia, y se fue y se la gastó y todo, y que regresó. ¿Por qué regresó el hijo pródigo? Ahí te voy a decir por qué regresó. Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Regresó por hambre? Regresó por hambre. ¿Y cuántas veces nosotros criticamos a alguien que viene a buscar a Dios porque tiene una necesidad? Dios pone las necesidades en nuestras vidas para tener la oportunidad de relacionarse con nosotros. Tenemos que motivar a la gente a pedirle a Dios. Porque cuando nosotros empezamos a pedirle a Dios, nosotros empezamos a escuchar milagros sucediendo en nuestra casa. Y ya oramos que acá una hermana sanó de cáncer. Y hoy escuchamos que otro hermano sanó de este problema. Y alguien que necesitaba operación ya no necesita. Y alguien que estaba sufriendo ahora está bien de salud. ¿Y por qué? Porque se atrevió a pedirle a Dios por su sanidad. Se atrevió a pedirle a Dios por su problema. Alguien que estaba batallando económicamente ahora le está yendo bien, ¿sí? Dijo el pastor Juan, estuvimos hablando la vez pasada, y decía: oye, ¿sabes qué? Los años pasados habían sido puras vacas flacas. Oye, qué mal me fue. Dijo: pero ya se acabaron las vacas flacas. Y ahí empezaron a llegar las vacas gordas. ¿Qué significa eso? Y empezó a llegar la bendición. Y cuando la gente empieza a escuchar esos milagros, ¿qué crees que empieza a decir la gente? Oye, pues funcionan las oracioncitas. Voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo también tengo necesidad. Entonces ahí es donde entendemos nosotros que cuando nosotros pedimos es una forma de poder relacionarnos con Dios. Y es correcto, porque cuando empezamos a recibir milagros, empieza a haber testimonios. Y más personas empiezan a llegar y a experimentar que Dios es un Dios de milagros, de sanidades, de prodigios, de maravillas. Y familias empiezan a ser restauradas y problemas empiezan a ser resueltos. Y vemos cómo la provisión llega a nuestras vidas de una forma sobrenatural. Por eso, no te dé miedo pedirle cosas a Dios. Porque dentro de eso, Dios quiere relacionarse contigo y con más personas. Dios quiere acercarlos. Tú dices: oye, es que nomás vienen cuando hay convivio. No importa. Lo importante es que se acerquen, que empiecen a desarrollarse lo que Dios está trayendo a su vida. Dice: la próxima semana vamos a estar viendo la parábola del sembrador, y vamos a estar viendo ahí los niveles que hay en la parábola del sembrador. Pero quiero terminar con esto. En el primer nivel es en el nivel donde tú vienes, pides y aprendes a orar, ¿sí? Y dice que la semilla cayó, ¿sí? Pero cuando vino la prueba, ¿sí?, dice que la secó y esa persona se apartó, ¿sí? Cuando tú ores y venga la prueba, mientras que tú esperas, busca a Dios, lee la palabra, desarrolla tu relación con el Espíritu Santo.
mientras que tú esperas. Ya le pediste a Dios, pero mientras que tú esperas, trabaja en desarrollarte en lo que tú eres, en lo que Dios quiere que tú seas. Dice que el padre pródigo, el padre del hijo pródigo, dice que estaba esperando a su hijo, ¿sí? Vino la prueba porque se fue su hijo, pero él sabía que su hijo va a regresar. Cuando llegó su hijo, le dijo a los criados: tráiganme el vestido, tráiganme el anillo, traigan al becerro gordo y mátenlo. ¿Qué te implica eso? Que mientras que él estaba esperando el milagro de que su hijo regresara, él se preparó. Él preparó el vestido, él preparó el calzado, él preparó el anillo, él preparó el becerro para cuando su hijo llegara. Entonces, tú ya le pediste algo a Dios. Mientras que tú esperas que ese milagro llegue a tu vida, empiézate a preparar para que puedas disfrutar de ese milagro en gran manera, en gran forma. Entonces, tú dices, con esto termino, dices tú, tal vez no es importante lo que le voy a pedir a Dios. Mira, ¿se acuerdan de Lot? ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. A Dios no le importaba Lot, porque además le dijo a Abraham: sabes que ya es tiempo que se separen, que él se vaya y él para un lado y tú para el otro, porque te voy a bendecir. Pero Dios dijo: sabes que voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero Dios se acordó que ahí estaba Lot, y Abraham amaba a Lot, por eso su sobrino. Y dice que en el Génesis 19:29 dice: y así cuando destruyó Dios a las ciudades de la llanura, refiriéndose a Sodoma y Gomorra, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción para asolar esas ciudades donde Lot estaba. Hay cosas que tal vez a Dios no le importan, o tal vez para Dios no son importantes, pero fíjate esto: si son importantes para ti, ahora son importantes para Dios. Si tu necesidad es importante para ti, ahora es importante para Dios, porque eres su hijo. Piensa en algo que te gustaría pedirle a Dios en este día, y pídele algo que normalmente no le pedirías, algo que normalmente no te atreverías a pedírselo por cualquier razón. Y no estoy hablando de cosas espirituales, ni estoy hablando de cosas sabias o inteligentes. Estoy hablando de cosas de la vida diaria. ¿Qué le pedirías a Dios? A mí no me corresponde decirte sí o decirte no, si Dios te va a contestar o no te va a contestar. Pero sí me toca decirte que tienes que pedir creyendo que lo recibirás. ¿Por qué? Porque Dios se complace en bendecir a su pueblo. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar, y las otras dos partes, el buscar y el hallar, lo vamos a ver en las siguientes reuniones. Pero hoy concéntrate en pedir. ¿Qué le quieres pedir a Dios? Pídele algo que nunca se lo has pedido, y pídeselo de la forma que nunca lo has hecho. Acuérdate, Dios es tu papá. Muchas veces la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestro papá terrenal afecta nuestra forma de relacionarnos con Dios. Pero yo te pido que hagas eso a un lado y date cuenta que Dios quiere relacionarte contigo desde la forma en que tú pides las cosas. Tal vez a tu papá no te atreverías a pedirlo porque a lo mejor no fue un buen padre, pero Dios sí es un buen padre, y Dios sí te va a escuchar, y Dios no piensa como tú piensas. Para Dios no hay imposible, no hay cosas chiquitas, no hay cosas grandotas. Para Dios es simple y sencillo cualquier cosa. No digas: ¿sabes qué? Es que le voy a pedir esto a Dios, pero es muy grande. No importa. Dios quiere venir a responder tu oración. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias porque hoy entendemos, Señor, que tú eres un Dios grande, Padre. Tú eres un Dios soberano, eres un Dios omnipotente que todo lo puede, Señor. Que es un Dios que tiene todo para dárnoslo a nosotros. Porque aún ni a tu Hijo escatimaste, sino que nos entregaste a Jesús. Señor, hoy reconocemos que si nos diste a Jesús, nos podrías dar cualquier otra cosa, Señor. Señor, yo sé que en medio del pueblo tuyo siempre hay una necesidad. Siempre hay, Señor, una necesidad, ya se hace sanidad, ya se hace económica, ya se hace relación entre los esposos o entre la familia. Yo sé que hay muchas cosas, Señor, que a veces vienen y nos quitan la paz, que vienen y nos quitan la calma, Señor. A veces andar batallando con un vehículo, a veces andar batallando para pagar la renta, a veces andar batallando, Señor, para comprar la despensa, viene y nos mengua. Pero hoy, esta mañana, nosotros reconocemos que tenemos un Padre dador, tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre que tiene todo para dárnoslo a nosotros, Señor. Hoy nosotros venimos confiadamente y sabiendo que tú vas a venir y traer esa provisión a nuestras vidas, Señor. Señor, te pido que nuestra vida sea el testimonio de que tú eres un Dios grande, tú eres un Dios dador, eres un Dios generoso, que la gente pueda ver que tus hijos les va muy bien, que a tus hijos son bendecidos, que tus hijos, Señor, son fuertes en todas las áreas. ¿Por qué? Porque nos acercamos confiadamente, que al que le pedimos tiene el poder para dárnoslo todo y tiene el amor para darnos lo que nosotros necesitamos. No solamente los caprichos, sino lo que necesitamos. Y reconocemos que su voluntad siempre es perfecta y siempre nos dará más allá de nuestras expectativas, porque nunca le podremos ganar a Dios. Señor, hoy venimos y te pedimos, Señor, que sanes nuestras vidas, que sanes nuestra economía, Señor, que sanes nuestro ambiente, que sanes, Señor, nuestra tierra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que supla, Señor, cualquier necesidad, Señor. Señor, hoy yo declaro, Señor, que van a venir testimonios grandes, Señor, testimonios poderosos, Señor, donde la gente podrá venir confiadamente, porque tú eres un Dios que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te doy gracias, muchas gracias, Señor, porque hoy entiendo, Señor, que al venir y pedirte me relaciono contigo. Señor, sé que hay otros niveles y aprenderemos de ellos y buscaremos acceder a esos niveles, pero por el día de hoy, Señor, nosotros nos quedamos con esta palabra, Señor. Pedir y vas a recibir. Señor, hoy te pedimos confiadamente, Señor. Señor, ponemos en tus manos nuestras generaciones. Señor, te pido, Señor, por la felicidad de nuestros hijos, Señor. Te pido, Señor, por la felicidad de nuestros matrimonios, Señor. Te pido, Señor, por hombres y mujeres que vivan en paz, que vivan tranquilos, que vivan confiadamente, que puedan experimentar que tenerte como Padre es una bendición. Gracias, Padre. Señor, te pedimos, Señor, por aquellas cosas que no nos atreveríamos a pedirte, Padre. Aquellas cosas, Señor, que parecerían, Señor, ilógicas, Señor. Pero te pedimos, Señor, por nuestros trabajos, Señor, por nuestros negocios, Señor. Prospera, Señor, la fuente de nuestro trabajo, Señor. Señor, prospera, Señor, lo que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Bendecimos a nuestros empleados, Señor. Y te pedimos, Señor, que en todo lo que nosotros hacemos, tú estés presente. En todo lo que nosotros hacemos, tú tengas parte.
que tú te lleves el crédito, que tú te lleves la gloria, la honra, que tú te lleves el aplauso, porque tú eres el Dios que nos da todo lo que nosotros pedimos, Señor. Señor, te damos gracias, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Señor, yo no sé qué pidió mi hermano, Señor, pero te pido, Señor, que se lo concedas, Señor. Si hay alguien, Señor, que necesita, Señor, sanidad ahí en las redes, te pido que lo sanes, Señor. Si alguien tiene problemas, Señor, y nos está escuchando el día de hoy, te pido que tú le resuelvas sus problemas, que él pueda darse cuenta que tiene un Dios grande, un Dios poderoso, que va más allá de nuestra manera en que nosotros vemos o nos imaginamos a Dios. Señor, te damos gracias, Señor. Y podemos pedir, Señor, porque sabemos que vamos a recibir, Padre, lo que pedimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Señor, por nuestra iglesia, Padre. Te pido, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que están a punto de llegar, Señor. Apresura sus pasos, Señor. Y no importa que sean como el hijo pródigo, Señor, por la necesidad de pan, pero que lleguen y se encuentren a su Padre, que lleguen y se encuentren al Padre que ya había preparado vestido, que había preparado anillo, que había preparado alimento para recibir a ese hijo. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que siempre estés en medio de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu siempre esté en medio de nosotros. Te damos gracias. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Te damos gracias, Dios. Ok. Bueno, el tiempo ha avanzado, ¿verdad? Hay planes y hay trabajo todavía por el resto de la tarde, ¿verdad? Pero no queremos dejar de tomar tiempo para orar por nuestras ofrendas, orar por nuestras finanzas, ¿verdad? Y yo lo invito a que siga esta semana meditando en esta palabra. Si no se ha relacionado con Dios o le da penita acercarse con Dios, acérquese con confianza, platique con Él, pídale, ¿sí? Ya la otra semana vamos a estar viendo el siguiente nivel, donde usted va a aprender a buscar a Dios. Pero ahorita, por lo pronto, pídale, que Dios quiere contestar lo que usted está pidiendo, ¿sí? Bueno, así como está, le voy a pedir a mi hermano Juan Zavala, ¿me ayudas con la ofrenda, Juan? ¿Sí? Vamos ahora, la familia Chaverri también tomó un break, la familia Frías también tomó un break, andan no juntos, pero andan tomando un tiempo de vacaciones, ¿verdad? Oremos por ellos, ¿verdad? Y también por otras personas que hoy les fue un poquito difícil estar con nosotros, ¿verdad? Vamos a orar y mi hermano Juan Zavala va a pasar por su lugar mientras que damos unos anuncios. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestras finanzas. Señor, te aprovechamos y te pedimos que vengas y nos bendigas de una manera sobrenatural, Padre. Señor, que el dinero que queda en nuestro bolsillo se multiplique, Padre. Que no se descomponga nada en la casa, que no se descomponga nada en los negocios, Señor, sino que todo dure, Padre. Señor, te pido que lleguen oportunidades nuevas de trabajo. Señor, que lleguen oportunidades nuevas de negocios, Padre. Que la gente, Señor, se dé cuenta que realmente estamos con el mejor, que eres tú. Que estamos con el Dios que es proveedor, el Dios que nos da todo. Si nos diste a Jesús, ¿qué nos podrías negar, Señor? Señor, bendice a mis hermanos. Llénalos de bendición, Padre. Fortalece su fe y que sean testimonio de tu grandeza. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? ¿Van a cantar algo?
Van a cantar los peques. Ok. Pásenle. Ok. A ver, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron?